Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Coloqueo. Ya vamos con la número 244 de la programación virtual que se transmite a través de los canales de Facebook, YouTube y Twitter del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche vamos a estar hablando sobre una reciente publicación titulada Barbosa en el Tiempo y su autora, la doctora Daisy Flores Fernández. La doctora Flores Fernández nació en Caguas, realizó sus estudios primarios y secundarios en Aguas Buenas hasta que su familia se trasladó al pueblo de Sidra, donde vive y trabaja como educadora. Obtuvo su bachillerato en educación con concentración en estudios sociales e historia en la Universidad del Turabo, hoy Universidad Ana G. Méndez. Completó otra concentración en español en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Continuó estudios de posgrado en la Universidad Interamericana, recinto Metro, donde obtuvo su maestría y recientemente su grado doctoral en Historia de las Américas. Durante 25 años ha sido profesora del Departamento de Educación de Puerto Rico, donde también fue parte de la facultad del programa de educación para adultos en Sidra. Sus investigaciones se concentran en la historia política de Puerto Rico durante los siglos XIX y XX. Ha participado en foros de la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Con este trabajo, que fue su disertación doctoral, Daisy Flores Fernández pretende nutrir a la historiografía puertorriqueña con una investigación sobre la figura del doctor José Ceso Barbosa y su desarrollo político a través del tiempo. Sin más, pasaremos con Daisy. Saludos, Daisy. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad que se me ofrece para ser parte de esta iniciativa tan maravillosa. Nada, podemos comenzar, Daisy. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Les vengo a hablar sobre mi primer libro titulado, como bien dice el profesor doctor Pérez Crespo, Barbosa en el tiempo. Barbosa en el tiempo es el resultado de la edición de la tesis doctoral que se presentó en diciembre del 2020 bajo el título José Celso Barbosa, la dimensión humana y política de un gran republicano. Esta disertación fue presentada y dirigida por el doctor Néstor Duprey, que fue mi director de tesis, y luego que presentamos en diciembre del 2020, bajo pandemia, pues nos sentamos a trabajar para la edición de lo que se ha materializado como el libro al cual hemos denominado Barbosa en el tiempo. Este libro presenta la lucha de Barbosa por materializar su proyecto modernista y progresista para Puerto Rico. De igual forma, rememora la relación directa del doctor Barbosa con la prensa y su rol en la fundación del periódico El Tiempo, el cual fue un instrumento del republicanismo puertorriqueño. Ahí tenemos una ilustración de Puerto Rico Ilustrado del doctor Barbosa y aprovecho para comentarles la forma en que se diseñó el libro. Este libro no podemos llamarlo como un libro autobiográfico, como el del doctor Pedreira, que es la biografía que existe del doctor Barbosa, y una compilación de libros editados por la hija del prócer, doña Pilar Barbosa, quien fuera la primera historiadora de Puerto Rico. En este caso, nosotros decidimos sacar las diversas facetas que presentó Barbosa en su vida pública. Y de esa manera quisimos presentar el libro. Cada capítulo tiene 10 capítulos. Cada capítulo representa una faceta del líder. Otra de las particularidades que tiene el libro es que en cada capítulo tiene una frase a tenor al tema que se va a desarrollar. Barbosa en el tiempo presenta las direcciones en que el líder político enfiló su vida a través del servicio a su patria como masón, como propulsor de la justicia económica para los obreros, que era una fase tan importante para él, y como promotor del cooperativismo. De igual forma, presentamos las facetas políticas de Barbosa: Barbosa autonomista,
antimonárquico, republicano y anexionista. Finalmente, quisimos recoger el compromiso patriótico de Barbosa en su ejecución como educador y legislador. El primer capítulo lo denominamos Barbosa el masón. Esta filosofía masónica requería, como todos aquellos conocedores de la masonería, requería unas características particulares, había que tener una ética, una empatía y una solidaridad con los demás. Y ciertamente el doctor Barbosa poseía estas características. Y en este primer capítulo quisimos destacar la filosofía masónica de Barbosa y cómo esta fue integral en su formación, en su carácter y en toda su ejecución a lo largo de su vida política. También en este capítulo mencionamos un dato sumamente interesante, poco conocido en la historia, entre dos hermanos masones. No le voy a dar el nombre de la otra persona, pero solamente le voy a decir que estos dos hermanos masones se han dado a conocer en la historia como enemigos, como que siempre han tenido una batalla campal por sus ideologías. Pero cuando leemos y analizamos, pues simplemente querían lo mismo para Puerto Rico, pero de una manera diferente. Y ambos eran masones, y en este caso, en este primer capítulo, tuve la aportación de un gran masón, gran maestro masón, que me confirmó ese dato que me había llegado y responsablemente, como hemos aprendido en este oficio de la historiografía, nos dimos a la tarea de investigar y buscar la veracidad y pues gracias a Dios pues encontramos esa información y así la constamos en el libro. Por aquí en esta ilustración tenemos la firma del doctor Barbosa. Esto es un documento de los masones de una sección extraordinaria del 2 de marzo de 1887. Obviamente, esta fraternidad de la masonería son muy celosos en sus documentos y en compartir, pero durante este caminar he tenido varias personas que han colaborado conmigo y pues, aunque sea ese pedacito de la firma de Barbosa del documento, pues me la hicieron llegar para pues, darle ese matiz de lo que fue Barbosa el masón. Después continuamos con uno de mis capítulos favoritos, que es Barbosa el subversivo. Las personas que no tienen un conocimiento de este prócer y que lo han enmarcado bajo un movimiento político en particular, cuando ven esa frase, el subversivo, no pueden asociarlo con Barbosa. Y ciertamente Barbosa tenía una gallardía y una valentía que lo llevó no solamente a ser parte de unas sociedades secretas, por eso los subversivos, sino que uno de sus seudónimos era el Viejo de la Torre. Y esta ilustración que vemos aquí del periódico El Tiempo, el cual él es fundador, aquí donde habla de en charla con el pueblo puertorriqueño, precisamente ahí él está explicando cuál era la función de esta sociedad secreta y cómo surgieron, qué lograron y cómo, ¿verdad? Cuál fue el desenlace de estas sociedades secretas de las que él fue parte integral. Mencionamos también en este capítulo 2 el tema del componte, que precisamente fue el tema de mi tesis de maestría, donde estoy mostrando cómo se da un choque entre el movimiento autonomista y el movimiento conservador y que precisamente van a utilizar la prensa para llevar a cabo esta batalla de ideales y que va a repercutir en el año denominado el año terrible del 87, el año donde se estableció el componte o aquellas torturas corporales a las cuales se sometía a la población. Y que estos son unos eslabones de cadena y los acontecimientos van en un orden cronológico, basándose en lo que sucedió para ese tiempo. En el tercer capítulo quisimos exaltar el Barbosa cooperativista.
De un tiempo para acá y con investigaciones como la del compañero Evaristo Toledo, que muy amablemente me facilitó su información y recientemente publicó su libro sobre Barbosa el cooperativista, pudimos adentrarnos en esta investigación, entrar a El País, el periódico El País, y encontrar cómo el doctor Barbosa utilizó la prensa y utilizó la facilidad que tenía para escribir, para llevar a cabo la idea de crear este ahorro colectivo que fue una cooperativa, que la podríamos asemejar a lo que son las cooperativas de ahorro y crédito actuales, donde el campesino en este caso era socio, participaba económicamente, compraba lo que nosotros, los que somos miembros de cooperativa, compramos una acción. Pues en ese caso también el campesino pagaba una cantidad de dinero que lo hacía ser partícipe. Así que estamos viendo que Barbosa se adelantó a su época y aunque habían sociedades de socorros mutuos, pero esta institución creada por Barbosa con este sistema cooperativista, pues ciertamente fue innovador. Y es parte de lo que queremos llevar a través del libro. Barbosa tenía una visión para Puerto Rico. Era un proyecto el cual él imaginó y el cual llevó a cabo y gestó desde que Puerto Rico era de España hasta el cambio de soberanía. Y durante todo este proceso, él trabajó sigilosamente para que su proyecto y su visión para Puerto Rico fuera realizada. El arma que él utilizó para llevar a cabo su proyecto fue la educación. Y en este caso escogió lo que nosotros denominamos el cuarto poder. Utilizó la prensa para difundir, para enseñar y luego recoger los frutos de esa enseñanza en la cual él materializó sus proyectos, como el caso de esta sociedad cooperativa conocida como el ahorro colectivo. Y por eso es que gracias a estas investigaciones podemos reconocer a Barbosa y el ahorro colectivo como la primera en América. Luego de esto, pasamos a Barbosa el autonomista. Aquí en la imagen que están viendo una foto de Manuel Rossi, Barbosa, Santiago Bebe y Gabriel Ferrer. El autonomismo era la alternativa para que Puerto Rico pudiera manejar las riendas y el desarrollo político-económico de su país. Esa era la base del proyecto de Barbosa. Que nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, de esa época pudieran tener el control político y económico, claro está, bajo la hegemonía española, porque en ese momento Barbosa no contemplaba la idea de que Puerto Rico no fuera una colonia española, sino que España le permitiera a la isla ese autogobierno que más adelante se va a materializar con una carta autonómica. Mencionamos un poco los modelos de autonomía, canadiense, irlandés, cubano, y claro está, el republicano representado por los Estados Unidos. Y que estamos viendo cómo esta ideología política de Barbosa va a ir rindiendo frutos en sus ejecutorias y en el proyecto que ya él tenía ideado para Puerto Rico. Luego en el capítulo 5 lo denominamos Barbosa el antimonárquico. ¿Y por qué? Sencillo. Barbosa vivió una época, como la que acabamos de mencionar ahorita, esta época del componte y una época de una debilidad en la monarquía española, donde otorgaban libertades, quitaban libertades, ponían una constitución, quitaban, en fin, todas las libertades que se podían obtener. De momento llegaba un gobierno dictatorial, quitaba esas libertades. Y en ese vaivén estaba el pueblo puertorriqueño. Y además esa lucha constante en tratar de sobrevivir ante la hegemonía española y peninsular en la isla. Por eso es que se crean las sociedades secretas, para tratar de sobreponer la economía puertorriqueña. Otra de las cositas que mencionamos aquí es el famoso debate del pacto entre Barbosa y Muñoz Rivera, que como los historiadores que trabajan la política de este siglo, entendemos
que van a ser los dos intérpretes de la realidad histórica de Puerto Rico en el siglo XIX. Para mí son los protagonistas de la política puertorriqueña, siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y ambos van a recurrir a la prensa. Desde sus propios periódicos, ellos van a utilizar el arte de la pluma, el arte de escribir, para ellos llevar su mensaje y adquirir sus adeptos. Todos los que conocemos este periodo de la historia sabemos esta historia del pacto, de los que estaban a favor de aliar el partido autonomista a uno de la monarquía y los que estaban en contra, que ahí está el grupo del doctor Barbosa. Y pues se da esa dinámica entre los pactistas y antipactistas, que también la mencionamos, porque es parte de la evolución del doctor Barbosa y cómo, como hemos mencionado ya, su proyecto va a ir evolucionando hasta que llega a implantarlo bajo el nuevo gobierno. En el capítulo 6, Barbosa el educador, fue sumamente interesante y gratificante para mí como educadora, porque pude conocer una faceta de Barbosa que no conocía, que no conocía. Barbosa fue subsecretario de Instrucción Pública y junto con Manuel F. Rossi, que aparece en la foto, que fue el secretario de Instrucción Pública, llevaron a cabo una reforma educativa en el país. Trabajaron para que la educación en Puerto Rico y que los estudiantes en Puerto Rico, los niños, recibieran una educación de excelencia y que pudieran entonces atemperarse ya con el cambio de gobierno a la educación estadounidense, que no fuera, que los puertorriqueños no fueran inferiores. La visión de él, una vez se dé ese cambio de gobierno, era que estuviera a la par. Así que va a utilizar su filosofía krausista, su filosofía positivista para comenzar desde los grados párvulos a educar a el estudiantado. Okay, vamos a ver, el libro reseña todas esas gestiones que ellos realizaron como binomio en pro de la educación puertorriqueña. En el capítulo 7 seleccionamos entonces Barbosa el republicano. Este republicanismo de Barbosa es el republicanismo que con el que él creció, con el que él se desarrolló cuando estuvo estudiando en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Así que él va a absorber esas ideas, él va a absorber específicamente lo que eran los derechos colectivos y los va a traer a la realidad local. Así que en este capítulo 7 se está definiendo el plan político de Barbosa ante el cambio de soberanía. El plan que ya se había gestado bajo el gobierno español, pero que materializa bajo el gobierno de los Estados Unidos. Otra de las cositas que trabajamos ahí pues, fue la fundación del Partido Republicano Puertorriqueño bajo el liderato del doctor Barbosa. Nuevamente recalcamos el uso de la prensa para llevar una campaña para reclutar partidarios al nuevo partido y la preparación de la isla como un territorio para llevarla a convertirla en un territorio de los Estados Unidos. O sea que esta visión del Partido Republicano Puertorriqueño bajo el mandato del doctor Barbosa esbozaba una visión progresista bajo un gobierno democrático, enmarcado en la división de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Un gobierno que promovía una administración saludable y efectiva para todos los ciudadanos. Por lo tanto, volvemos y recapitulamos que en este capítulo no se define el plan político de Barbosa ante el cambio de soberanía. Y mencionamos las denominadas turbas republicanas porque encontramos sumamente interesante el hecho de que estos grupos se dedicaron a llevar a cabo una serie de actividades. Claro está, si eran turbas republicanas, eran republicanos y eran partidarios del republicanismo. Se dedicaron a hacer una serie de actividades en contra de todo aquello que no estuviera con ellos. Y fue un tanto, podríamos decir, contradictorio que el doctor Barbosa, siendo una persona intachable de carácter, siendo masón,
las actividades que realizaron las turbas republicanas, él no las detuvo porque él decía que eran manifestaciones populares. Y ahí es un tanto, pone a uno a pensar, porque muchas de las acciones de estas turbas republicanas fueron bastante violentas. Así que hasta qué punto, sin, sin temor a masilla, ¿verdad? La figura del doctor Barbosa, pero hasta qué punto su carácter titubeó en ese sentido de no ponerle un freno a las turbas republicanas, reconocerlas como acciones populares de los simpatizantes y que él no tenía control sobre eso. Y más interesante es que cuando se ven las fotos que hay registradas de la muerte del doctor Barbosa, casualmente uno de los líderes o el líder máximo de las turbas republicanas es el que está allí llevando el féretro del doctor Barbosa. Así que podemos decir que sí había una relación entre ellos y que probablemente sí el Barbosa tenía la capacidad de decirle, eh, no hagas unas manifestaciones que atenten con la seguridad de algunas personas, de algunos personajes, como en este caso podemos mencionar a Muñoz Rivera. Así que eso fue un tanto interesante ver ese proceso y la forma en que él se mantuvo neutral ante las acciones de las turbas republicanas en esa época, que fueron bastante movidas. Y tenemos el capítulo 8, donde trabajamos lo que es Barbosa el anexionista. Así que aquí mostramos al patricio y su visión nacionalista ante el nuevo gobierno, ante el cambio de soberanía. Y otro dato interesante es que en este capítulo nosotros trabajamos esa identidad nacional bajo el nuevo gobierno. Y hasta qué punto Barbosa llevó el mensaje que aunque fuéramos un territorio de los Estados Unidos, no perdíamos nuestra identidad puertorriqueña. Así que eso fue un tanto conflictivo, porque el concepto de identidad nacional y lo que es la nacionalidad, pues se pone un tanto en entredicho en este momento, cuando uno no pueden entender esa compatibilidad que él quería llevar, porque él así lo creía firmemente. Se crea este concepto de patria regional, pronunciada por Federico de Getó. Y esta patria regional no era otra cosa que la manera de enseñarle al pueblo que sin importar la cultura estadounidense, la política estadounidense, cómo entraba a la política puertorriqueña, que esto no iba a afectar el ser puertorriqueño, que esto no iba a afectar para nada, que eso no era compatible, que no iba a traer ningún problema. Así que entonces se da en este proceso de americanización y esa patria regional iba dirigida a proyectar precisamente ese mensaje, que la cultura local se atemperara a la cultura y al sistema estadounidense sin perder la identidad nacional. Así que es difícil de entender, pero analizando su creencia y su punto de vista, pues lo podemos interpretar de esa forma. También aquí trabajamos lo que fue la anexión al Partido Republicano de los Estados Unidos, el Gran Old Party, que Barbosa entendía que si el Partido Republicano puertorriqueño se unía al Grand Old Party, pues obviamente esto iba a ser un efecto en cadena, iba a venir la anexión y lo que conllevaba que Puerto Rico entonces fuera parte, un territorio de los Estados Unidos y no un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que no es otra cosa que una colonia. Así que comienzan estos reclamos de anexión, se da ese proceso de nacionalización del partido y llega la desilusión de la ley Foraker, que se quedó
inconclusa para él. Pero él era sumamente metódico, es un carácter pasivo y estaba consciente de que la ley no era lo que se había pedido, lo que se había luchado, pero que estaba en proceso de, que ya era un paso, que no era perfecta y él lo reconocía, pero no se rindió, continuó trabajando para que se le otorgara la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y continuó trabajando para ver su proyecto materializado de lograr una modernidad y un progreso para Puerto Rico que lo llevaría en igualdad de condición y poder colocar la isla como un estado de la Unión. A pesar de esa disolución, como acabamos de mencionar, él continuó, no se rindió. El capítulo 9 son 10 capítulos. Ahí lo que hicimos fue que trabajamos sus ejecutorias en el Consejo Ejecutivo, que él fue nombrado por varios presidentes de los Estados Unidos, y su participación en el primer Senado de Puerto Rico, que fue una participación breve de 1917 a 1921, que fue el año en que murió. Ahí podemos ver algunas de las comisiones en las cuales él estuvo, de Hacienda, Presupuesto, Instrucción, Sanidad, Beneficencia, reglamentos impresos, obras públicas, y fue sumamente interesante porque, como mencioné al principio, eh, este libro es una edición de la tesis y esta tesis y este libro fueron pandémicos porque estuvieron en plena pandemia y fue sumamente dificultoso obtener mucha de la documentación, pero gracias a los colaboradores pude acceder a la biblioteca legislativa y ver, tener en mis manos estas actas del Senado y poder así ver con mis propios ojos aquellas ejecutorias en las diversas facetas políticas o las diversas comisiones que trabajó el doctor Barbosa. Y por último, que ahí podemos ver, quiero que vean estas ilustraciones, porque esta ilustración de aquí que dice Senado de Puerto Rico, lunes 13 de agosto de 1917, esta imagen es muy significativa porque esta es la original, que está en la Biblioteca Legislativa. Allí tengo que agradecerle a Sonia Pacheco que me dio el acceso para yo poder ver esa acta del Senado que está custodiada en esa oficina muy sigilosamente y me permitió hojearla con mucho cuidado y poder capturar ese momento en esta foto que aquí podemos ver, senadores por acumulación, José Celso Barbosa. En esta del otro lado, pues tenemos los miembros del Senado, por aquí tenemos a Barbosa. Así que esta foto es muy significativa porque no está accesible para poder verla a simple vista y en el libro pues la tenemos y es parte de la portada del libro. Y por último terminamos el capítulo 10, el capítulo que decidimos denominar con el mismo título del libro, Barbosa en el tiempo. Me encanta esa frase de somos hoy lo que fuimos ayer. Y como les dije, murió el 14 de septiembre de 1921. Su plan, su creencia, su filosofía era un cambio en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de los puertorriqueños, pero en este caso bajo el amparo y el gobierno estadounidense. Siempre fue republicano. Barbosa siempre fue republicano, siempre defendió la descentralización política, administrativa y económica y los derechos colectivos. Fue fiel discípulo de Valdoriotti y mantuvo los postulados de Valdoriotti hasta con el nuevo gobierno. Así que nosotros entendemos que no ha habido ninguna contradicción, que él siempre estuvo claro en lo que quería llevar al pueblo y fue sumamente interesante porque Barbosa, una de sus facetas fue educador y nosotros los que somos educadores nos trazamos un objetivo para con nuestro estudiantado. Una vez tenemos ese objetivo, usamos nuestras técnicas de assessment para que ese objetivo sea realizado. Y es entre esas técnicas que utilizó Barbosa muy astutamente fue recurrir a la prensa como medio de información, como medio de difusión, para así entonces capturar las masas y llevar a cabo su idea. Podemos ver
esa ilustración del Puerto Rico Ilustrado que muestra el fallecimiento, la muerte del doctor Barbosa. Por aquí vemos el coche fúnebre y estos varones que están detrás son sus hijos. Barbosa tuvo una prole bastante extensa. Si no me equivoco, tuvo 8 hijos, solamente 2, creo que 3 mujeres y 5 varones. Así que tuvo una prole bastante grande y todos fueron profesionales, todos. Inclusive hay uno médico cirujano como él y uno dentista que estudió en Michigan y doña Pilar que fuera la historiadora de Puerto Rico. Así que podemos ver en esta imagen cómo hay una muchedumbre de personas que se tiró a las calles del viejo San Juan para mostrar sus respetos a este gran líder. Entendemos que si esta muchedumbre salió a presentar estos respetos a este ilustre, fue porque hizo una gran labor. Y a mi entender, es una labor que hay que traer a la luz, porque Barbosa va más allá de haber sido negro, de haber sido pobre y de haber estudiado en una universidad estadounidense. Él fue más allá. Así que básicamente eso es lo que estamos presentando en este libro, estas diversas facetas, y nuestro compromiso es que estas futuras generaciones conozcan quién fue el doctor José Celso Barbosa más allá del denominado padre de la estadidad. Daisy, gracias, excelente exposición. Tenemos varias preguntas. Quiero comenzar con un comentario, ¿verdad? Como tú muy bien dijiste, muchas personas desconocen a Barbosa o tienen una idea mítica de quién fue Barbosa y quizás, pues, y tengo que decirlo, ¿verdad? En cierto momento en mi vida, pues yo estaba dentro de ese grupo. Me acuerdo cuando estuve trabajando el libro de historia de Laja, encontré un documento en los archivos municipales de Laja sobre Barbosa y fue su intervención en la llamada, lo estoy buscando aquí, lo tengo, en la Exposición Agrícola e Industrial de Filadelfia de 1899. Barbosa iba municipio por municipio reclutando personas que fueran a participar a esa feria. En aquel momento, finales del siglo XIX, las ferias eran como lo más en ese momento, ¿verdad? Y era el lugar de exponer lo que tú tenías en tus territorios y si tenías tecnología, pues era el lugar de exponer esa tecnología. Y en esa investigación de Laja, pues descubrí eso. Barbosa iba municipio por municipio reclutando personas y en el caso del municipio de Laja, hay una lista, en el libro hay un anejo donde hay una lista de 15 individuos que iban a aportar e iban a viajar hasta Filadelfia llevando, por ejemplo, el señor Pedro Vivoni, iba a llevar ron, queso, maní, el señor Juan Cancio Ortiz, azúcar, miel, ron, tabaco, hortaliza, y así sucesivamente. Cada uno de ellos iba a llevar los productos, lo que cultivaba o lo que tenía allí disponible, ¿verdad? Lo que podía presentar. Yo entiendo que esto es parte de esa visión educativa que tenía Barbosa. ¿Qué tú opinas? No, definitivamente. Y cuando uno examina su gestoría en este aspecto de la educación, por eso yo le dedico ese capítulo del educador, su filosofía positivista, su filosofía krausista, él creía en la educación, él creía en preparar a los niños, él creía en que la mujer también se educara, él estaba sumamente consciente de que el estudiantado puertorriqueño, los jóvenes puertorriqueños dominaran el inglés, porque él entendía que le iba a abrir puertas, le iba a dar trabajo, le iba a facilitar la vida en el sentido de que le iba a ayudar en su economía, el dominar el idioma también. Así que él va a gestionar. Yo estuve mirando las actas del Senado y varias de sus gestorías fueron en pro de la educación, en pro de los maestros, de salarios para los maestros, que ese tema pues nos sigue persiguiendo, pero estamos viendo cómo Barbosa
también se fue por ese camino de la educación. Él fue ateneísta también, él dio clases también en el Ateneo. Así que estamos hablando de un líder que creía que la educación era el medio para transformar y que por medio de que iba a haber materializado su visión para Puerto Rico, que vuelvo y repito, era una visión progresista y modernista. Y en ese progreso y en ese modernismo iba lo que eran los derechos colectivos, porque no podemos perder de perspectiva que aunque él, por lo que yo pude percibir, su negritud para él no fue una muletilla, pero él estaba consciente, él estaba muy consciente y más para la época, pero aún así, eso para él no fue un impedimento, al contrario, él estaba muy orgulloso de ser negro, como él lo decía. Y él, cuando él mencionaba, él no decía que en Puerto Rico el discrimen, el racismo al negro, él no lo había sentido. O sea que él era una persona muy segura de sí mismo y así lo reflejaba en sus ejecutorias. Muy bien, muy bien. Y quiero aprovechar, aunque ahorita lo vamos a volver a mencionar, pero hay dos actividades que están cercanas. Tenemos este sábado, este sábado 10 de septiembre a las 6 de la tarde, tienes la presentación, Por aquí, en el Centro Cultural de Sidra, que están todo el mundo invitado, ¿verdad? Ahí tú vas a estar con los libros a los que le interese. De hecho, los exhorto a que como mencioné ahorita, es un libro que usted debe tenerlo, leerlo y conocer la vida de Barbosa y su pensamiento en nuestro proceso histórico y así poder tener un mejor entendimiento fuera de todos esos mitos que se han creado. Y tienes otra actividad que es el 26 de octubre. Se titula Un acercamiento historiográfico sobre la figura de José Celso Barbosa. Ahí vas a estar participando junto a otro compañero, el doctor Edwin Fragoso, que es maestro también en el Departamento de Educación. correcto, y ahí vamos a trabajar dos visiones, un solo Barbosa, la visión del doctor Fragoso y la visión de su servidora en cuanto a la ejecutoria de Barbosa a través de su vida política. Muy bien, muy bien. Pues vamos a regresar con las preguntas. Tengo aquí una, me están preguntando en volumen, ¿cuánta documentación pudiste manejar o trabajaste? Y si toda la documentación fue de Puerto Rico o si hay documentación fuera de Puerto Rico que se pueda conseguir. Ok, en caso de la documentación, este personaje en particular se ha hecho difícil a todos aquellos que hemos tratado o hemos trabajado esta figura. Las razones no las podemos dar de una manera elocuente porque nosotros nos movimos a través del historiador de Puerto Rico, de las personas que habían sido los custodios de los documentos de Doña Pilar. Fue tortuoso, no rindió frutos. Hay un hermetismo con esta figura y el acceso a los documentos que realmente se hizo sumamente difícil. Por eso fue que yo dije, voy a irme por el lado de la prensa, porque está más accesible. Por eso entonces decidí utilizar sus escritos en la prensa, en el periódico El Tiempo, en El País, y entrar entonces en su aspecto legislativo, en su aspecto como senador, porque ya esos documentos pues los puedo adquirir en la Biblioteca Legislativa. Y los documentos que doña Pilar editó y están en la obra titulada a sí mismo, José Celso Barbosa. El problema es que esa obra que conlleva varios volúmenes es una obra de hace muchos años y que no es accesible, ya prácticamente de esos libros no hay. Le puedo hacer una historia coloquial. Yo tengo uno de los libros del doctor Barbosa que está en una bolsita de plástico y así me lo dieron en la librería en Río Piedra y está como si se hubiera quemado en fragmentos, en pedacitos. Y ese libro para mí vale oro porque no hay accesibilidad, no está, no hay. Así que yo lo que hice fue que utilicé esos documentos que están en esos libros editados por su hija
enriquecí con la prensa, que viene siendo mi fuente primaria principal. Hice referencia a compañeros también de la universidad, como el doctor Fragoso, la doctora Eva Rivera, el doctor Luis Otero, entre otros pues, grandes como Antonio Salvador Pedreira, que es el que tiene esa biografía, que es la que se conoce, la biografía realizada a Barbosa por el doctor Pedreira y que para ese tiempo pues entendemos que estaba comisionada por doña Pilar. Así que en cuestión de documentos, también tengo también documentos que me facilitó Evaristo Toledo, que él pues recientemente trabajó su publicación sobre Barbosa el cooperativista. Pero en sí mis documentos primarios son la prensa y lo que obtuve de la Biblioteca Legislativa, porque volvemos otra vez y he hablado con otros colegas y pues hemos tenido la misma suerte. Yo me reuní en Bayamón con el historiador para dialogar sobre esto y pues fue una historia similar. Así que no entendemos cuál es la situación con relación a estos documentos y pues si hay alguien que tenga esa facilidad, tenga esos conocimientos, porque nosotros tocamos muchas puertas y esas fueron las respuestas, fueron unas respuestas prácticamente similares. Y le da a uno a pensar, ¿por qué el hermetismo o por qué no dar a conocer la documentación de esta figura para que estas nuevas generaciones conozcan y nosotros? Porque a la vez que uno va leyendo, como ese dato que usted trae, uno sigue encontrando, Sí. uno sigue encontrando y le da más esa hambre y ese deseo de uno continuar buscando esa información y sacar a relucir esas facetas del doctor Barbosa, porque yo solamente saqué un extracto, pero hay muchísima tela que cortar a través de este personaje, muchísima. El dato que yo presenté, o sea, yo lo veo quizás un dato pequeño, ¿verdad? Pero entiendo que tiene mucho significado en el sentido de que si existe en la documentación del doctor Barbosa, no sé, o unas minutas o algo así, donde él haya descrito, haya hecho una descripción de los productos que se llevaron a la feria, se podría tener una mejor visión de lo que se estaba produciendo en Puerto Rico a Definitivamente. finales del siglo XIX. Yo entiendo que pues el hermetismo es lo que nos lleva a la mitología y quizás cosas que yo lo veo como algo sencillo, quizás otras personas lo vean como diablo, eso es algo que puede tener una repercusión política, qué sé yo, no sé. Exactamente, Pero exactamente. nada, seguimos con las preguntas. Eh, Hablaste de los periódicos, ¿dónde se pueden conseguir? Si alguien está Los interesado. periódicos, pues yo vuelvo, tengo que aprovechar el foro para agradecer a la Biblioteca Lázaro. Vuelvo y repito, esto fue un libro pandémico. Esta tesis fue pandémica, el libro fue pandémico y ya usted sabe que cuando nos encerraron fue encerrados de verdad. Y así que no había acceso a la Lázaro, no había acceso a los periódicos, pero gracias a Dios, vuelvo y digo, yo tengo un maravilloso director de tesis con un alto bagaje y con muchas personas que lo conocen y gracias a su gestión y estos dos personas allí en la Lázaro, los bibliotecarios que me dieron la mano y yo les indicaba por email o por teléfono, consígueme X periódico, tal periódico, ellos lo digitalizaban, me lo enviaban, yo analizaba si era ese, si no era ese, y así estuvimos durante un largo tiempo hasta que pudimos montar, pero estos periódicos los puede encontrar en la Lázaro. Allí en la Lázaro están digitalizados. Hay algunos que están en la red, como la Democracia, puedes encontrarlo online, pero no todos. No todos, y a veces el que uno necesitaba, ese no lo encontraba porque estaba en la biblioteca y ahí pues entonces había que recurrir a necesito este no es, porque esto fue lo dificultoso de esto. Cuando yo fui, como nosotros, ya yo tenía una visión de hacia lo que iba, pues en vacaciones, pues yo me metí en la Lázaro desde las 8 hasta las 3 de la tarde y seguía recopilando
Lo que veía que me parecía interesante, lo seguía recopilando. Cuando nos encierran, que pues yo recurrí a lo que tenía recopilado. Y entonces le decía a los compañeros, verifícame tal fecha, antes o después, para yo más o menos encontrar esa secuencia de lo que yo tenía. Así que no fue fácil, fue sumamente dificultoso porque no había acceso y luego el acceso fue limitado y pues yo era estudiante de la Universidad Interamericana, así que el acceso era más limitado porque no era estudiante del sistema UPR en ese momento. Pero gracias a estos colaboradores tuvimos esa oportunidad y pudimos acceder a esos periódicos. Y lo del Consejo Ejecutivo, yo lo pude acceder en línea y en lo del Senado, pues en la Biblioteca Legislativa, que volvemos otra vez, pues no había un acceso público, pero pude conseguir el acceso gracias a la colaboración. Y quiero mencionar los bibliotecarios, Javier R. Almeida, Lausel, y Rafael Acevedo Cruz, que fueron los bibliotecarios que allí en la Lázaro, que trabajaron arduamente con esta su servidora para que este libro fuera materializado y pudiéramos entonces tener esa documentación, que hay mucho, porque ahora mismo de lo del ahorro colectivo hay muchísimo, porque él fue sigiloso, él fue llevando pedacito por pedacito, y esto te va a dar tal beneficio, y esto te va a dar tal beneficio. No lo puedo contar todo, ¿verdad? Porque quiero que lo lean, pero sí les puedo decir que en ese estrés que él enviaba, pues hablaba entonces de las bondades que iba a tener. Por ejemplo, si el campesino, el obrero moría, pues su viuda iba a tener no iba a quedar desamparada, ni los hijos tampoco. Así que él fue poco a poco, como buen maestro, enseñando para que entonces el ahorro colectivo tuviera auge, y tuvo un gran auge. Así que de esa forma fue que lo fuimos trabajando. Sí. Fíjate, otro punto de interés de Barbosa es que él vivió esa época entre las dos metrópolis. Exactamente. Él tenía esa experiencia y de hecho yo creo que tú muy bien lo afirmas de que el republicanismo que él trajo, que ya tenía bajo la dominación estadounidense, era el que ya había desarrollado dentro de la dominación española. Claro que sí. Y esa visión de que nosotros somos una nación, somos una cultura distinta, es una que se puede apreciar en España, ¿verdad? Porque allí están las comunidades, los catalanes, la comunidad vasca y entre otras. Y esas comunidades pues tienen un acervo cultural y nacional que ellos están bien orgullosos del Sí. mismo. Entonces, Barbosa fue un reflejo de todas esas experiencias que tuvo en ese proceso anterior a la llegada de los estadounidenses. Mira, mencionaste a Valdoriotti. Eh, ¿Podrías comentar un poquito más de la relación entre Valdoriotti Bueno, y... vámonos desde el principio, vámonos desde la Asamblea de Ponce, de esa Asamblea Autonomista, de esa fundación del Partido Autonomista. Barbosa admiraba y era fiel creyente y fiel seguidor de los estatutos de Valdoriotti. Por eso es que viene el autonomismo y esa descentralización económica, esa lucha de él para que los puertorriqueños tuvieran el poder, tuvieran el control, que eso va a repercutir en lo que mencioné de las sociedades secretas, en la Torre del Viejo, lo que fue la boicotizadora, que no eran otra cosa que unas sociedades que se organizaron para beneficiar a quienes, al comercio puertorriqueño o a aquellos comerciantes puertorriqueños que emplean, o aquellos comerciantes, perdón, peninsulares que emplearan puertorriqueños, pero la función, el ideal, el objetivo era mejorar la economía del puertorriqueño, que estaba siendo ahogada y dominada por el extranjero, por el peninsular. Así que estamos viendo cómo el autonomismo como doctrina política, Barbosa la absorbe y la va a llevar todo el tiempo. Todo el tiempo él va a llevar, él siempre fue autonomista y siempre va a mantener estos postulados del autonomismo. Él lo que quería era una descentralización. Claro, él era un hombre de ley y orden. Cuando estaba bajo España, pues, obviamente, pues respetamos las normas españolas. Ya cuando pasamos a los Estados Unidos, pues entonces nos adaptamos a este nuevo sistema, y al ver
cómo se presentaba la situación, pues la vía más propia para poder lograr una igualdad, pues era entonces la anexión. Así que es una continuidad de su creencia y él era fiel creyente del autonomismo. Tú sabes, mencioné a Valdoriotti porque hace unos años las dos figuras que yo entendía que más necesitaban investigación eran Valdoriotti y Barbosa. Barbosa últimamente, pues ya han salido varias publicaciones con la tuya, que es excelentísima. Gracias. Ya tuve la oportunidad de leerla. Y que nuevamente recomiendo a nuestro público, usted la puede adquirir, la puede pedir por Amazon, puede ir a la presentación este sábado en el Centro Cultural de Sidra. ¿Dónde más se consigue? Lo tenemos disponible también en Norberto González en Río Piedras, en el Laberinto del Viejo San Juan, en un pastry que hay en el pueblo de Sidra. Por Amazon también está en Kindle. Y pues esos son los lugares que tenemos el libro hasta ahora. Y pues con mi persona, también a través de mi persona. Y en las Sí. presentaciones pues voy a tener ejemplares disponibles. Mira, fíjate, esto es fabuloso. Si usted ya no le gustan los libros físicos, lo puede conseguir en Kindle, en su También. tabletita, en su celular, en su computadora. Usted baja el sistema y lo compra allí. Si no, pues como muy bien dice Daisy, en las librerías Norberto González, el Laberinto, lo puede mandar a pedir por Amazon. Si usted está en Estados Unidos, pues pídalo. También ya ahí está el email para contactarla a ella. Nuevamente, la actividad del sábado, que espero que sea todo un éxito. Gracias, La gracias. actividad que tienes luego con el doctor Fragoso, que está Exacto. en Colombia. Este es el Columbia Central College. Dos visiones, un Barbosa, un solo Barbosa. Allí vamos a estar el 26 de octubre a las 6:30. En ese foro vamos a tocar lo que es la faceta política de Barbosa, Barbosa el educador, y vamos a estar viendo las visiones que tiene el doctor Fragoso y la visión que tengo yo en cuanto a si fue contradictorio o no ante el cambio de soberanía. Me imagino que llevarás libros para allí también, ¿verdad? Tenemos libros disponibles. Yo espero, si no estoy en labores aquí con el Instituto de Cultura, pues espero pasar por allí y compartir con ustedes. Pues nada, Daisy, gracias. Te agradezco tu espacio y tu tiempo hoy con nosotros. Agradezco a nuestro público que siempre está allí presente. Y nada, algunas últimas palabras, Daisy. Bueno, nuevamente le agradezco la oportunidad de, ¿verdad? De haberlo invitado para ser partícipe de esta iniciativa tan maravillosa. Y volvemos otra vez, nosotros los historiadores lo que queremos es aportar a la historiografía, en este caso la historiografía puertorriqueña, y llevar el mensaje de que Barbosa es más allá, va más allá de lo que se ha dicho. Hay muchas Sí. facetas de este Patricio y es sumamente interesante descubrir porque tiene mucho que aportar. Pues gracias, Daisy, y Gracias a ustedes. buenas Buenas noches. noches.